Hola, buenos días. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Psicología. Cursamos el tercer cuatrimestre en la Universidad de las Californias Internacionales. Y bueno, el día de hoy queremos hacerle una serie de preguntas. Primero, empecemos con los datos generales. ¿Me podría decir su nombre completo, por favor? Mi nombre es Armando Torres Coto de la Torre. Bueno, José Armando, pero normalmente Armando Torres Coto. Muy bien. ¿Cuál es su edad? Tengo 30 años. ¿Su formación? Soy psicólogo clínico de licenciado y maestro y doctor en psicoanálisis. ¿Cuántos años de experiencia tiene? En la práctica clínica realmente tengo, ¿qué serán? Como 7 años, 6, 7 años más o menos. Aunque pues ya de egresado ya son casi los 10 años. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el modelo o enfoque en que trabaja? Yo trabajo con el modelo psicoanalítico, ¿no? Yo hago psicoanálisis principalmente, o en caso de que alguien no quiera psicoanálisis, porque es un proceso bastante más riguroso, hago psicoterapia psicoanalítica. ¿Cuál fue el motivo de su elección del modelo? Me gustó mucho la teoría. Tiene que ver completamente, yo creo, con cómo me enseñaron a mí el psicoanálisis en la universidad. A mí de ahí me enganchó, pues me gustó mucho la forma en que lo expuso la maestra que lo impartió en su momento. Y de ahí yo me agarré leyendo y me empecé a ir como a otros seminarios, a otros cursos, y me fui interesando más y más y más. Y ahí me quedé. Muy bien. Bueno, para empezar las preguntas, ¿usted cómo definiría la conducta normal? La conducta anormal. Es que hay muchas formas de definirlo, ¿no? Porque todo depende desde dónde estás como leyendo la conducta, ¿no? Entonces puede ser anormal porque la persona la considera así, ¿no? En su vida es una conducta que él mismo no está acostumbrado a hacer y de pronto aparece, ¿no? Algo. Entonces es una conducta anormal. Pero también puede ser anormal para una comunidad, ¿no? O puede ser anormal estadísticamente, o puede ser anormal por definición, ¿no? En el sentido de que biológicamente, por ejemplo, pueden aparecer, ¿no? Ciertas conductas o pueden aparecer ciertos signos, ciertas características en la persona. Y sería anormal, por ejemplo, pues que apareciera otra cosa, ¿no? O sea, algo que no se supone que esté ahí, un tumor, este tipo de cosas, ¿no? Que de pronto son estructuralmente raras o anormales, ¿no? En la estructura. Entonces, por ejemplo, desde el comportamiento, ¿no? Pues una conducta rara puede ser que uno como miembro de la sociedad la considere rara, ¿no? Entonces así empezamos a señalar a gente rara, ¿no? En la vida. O, como dije, ¿no? Tú mismo, como que es algo que no estás acostumbrado a hacer y de pronto aparece algo y entonces lo consideras anormal, ¿no? Es algo poco común, algo no... algo fuera de la norma, fuera de la ley. Ok, perfecto. ¿Qué cree que causa la conducta anormal? Un montón de cosas, ¿no? Puede ser ocasionado por el ambiente, puede ser ocasionado por alguna alteración cognitiva, ¿no? Alguna alteración emocional, alguna alteración del desarrollo. Sí, pues puede ser ocasionada por casi cualquier cosa. Los factores, muy bien. ¿Cuáles son las conductas anormales que más ha observado? Conductas anormales que más he observado. Algo muy como típico y que la gente luego lo considera como muy bueno, como muy positivo. Niños que, por ejemplo, en una reunión, en una comida, por ejemplo, se sientan y conversan. Eso a mí me parece que es muy anormal en un niño, ¿no? El niño se supone que debería jugar, tener toda esta energía, y ahora en la actualidad no, pareciera que no tanto, pareciera que los niños son como señorcitos, no tienen esta capacidad de sentarse, conversar, como que no estar corriendo de un lado a otro, no estar jugando, no estar siendo niños, ¿no? Pues eso a mí se me hace que es una conducta anormal, ahora muy común. Otro pueden ser como los múltiples síntomas y señales de ansiedad, por ejemplo el hecho de que estemos constantemente moviendo la pierna,
¿no? Como hay muchas chicas que todo el tiempo están jugando con el cabello, ¿no? Son conductas que realmente son anormales, ¿no? Pero que ahora son muy comunes. Y ahora las señalo como conductas anormales, a pesar de que ahora son comunes y no las consideramos, no las consideramos así, pero porque son señales, ¿no? de alguna otra cosa, de alguna otra problemática que está detrás de la conducta. Bueno, ¿piensa que es lo mismo una conducta normal a una enfermedad mental? No, para nada. Una puede ser señal de la otra, o sea, una conducta anormal puede ser señal de una enfermedad mental o de un trastorno mental, pero no quiere decir que sean uno y lo mismo, ¿no? O sea, puede haber conductas raras o anormales que no tengan que ver, que no estén ligadas a un trastorno, pues, que pueden ser señales de que se está desarrollando un trastorno, de que puede aparecer un trastorno, pero no es señal de que hay un trastorno, ¿no? El trastorno ya es un poquito más allá de la conducta normal. Muy bien. Y bueno, ¿alguna vez ha confundido la conducta anormal con la enfermedad mental o viceversa? Pues sí, me parece que pasa todo el tiempo, ¿no? Hablando, por ejemplo, de estos movimientos, ¿no? De las piernas, mucha gente dice que es ansiedad. Y sí, puede ser, ¿no? Ansiedad, pero puede ser más bien un rasgo ansioso y no tanto una ansiedad generalizada, por así decirlo, ¿no? O sea, no una patología ya como una categoría diagnóstica, pues, sino solamente una señal, ¿no? De que puede haber ansiedad ahí atrás, ¿no? Y un poquito relacionado con la pregunta que hizo Wendy, ¿cómo se dio cuenta que estaba confundiendo? Pues como... Pues una vez que haces como, profundizas más como en la entrevista, ¿no? O sea, vas conociendo más al paciente, vas conociendo más sobre su historia, sobre lo que le causa problema y que no. Y ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Entonces a lo mejor, ok, no es que tenga un trastorno de ansiedad, tiene ansiedad como todos tenemos ansiedad, pero no es un trastorno de ansiedad, ¿sí me explico? O sea, más bien haces como esta... pues esta distinción conociendo al paciente o al cliente y conociendo también la patología, ¿no? Me parece que es importante no casarse con esos diagnósticos o no estarlos buscando en todos lados, porque si le buscas le encuentras, ¿no? La cosa es saber diferenciar cuando es una característica ansiosa, una característica depresiva, una característica psicótica incluso, a una psicosis, una depresión, una ansiedad, ¿no? O sea, no es lo mismo pues todo el trastorno completo que una característica del trastorno. Refiriéndose al mismo tema, ¿cómo logra no confundir una conducta normal con una enfermedad mental? Una conducta normal. Anormal. Anormal. ¿Cómo logras no confundir una conducta? Tienes que tener mucho conocimiento de psicopatología. Y tienes que tener también cierta sensibilidad para no querer diagnosticar a todo el mundo, pues. O sea, porque no es nuestra tarea, tanto como psicólogos, estar diagnosticando a la gente, ¿no? Sí, nuestro trabajo es ayudarles a resolver sus problemas, a resolver sus conflictos, y esto no siempre implica un diagnóstico, o esto no siempre implica que tengamos que ponerle una etiqueta, ¿no? al padecimiento de la persona. Entonces, sí tienes que saber de psicopatología para no cometer el error de dar un diagnóstico equivocado, por ejemplo, y para no adelantarte a los diagnósticos, ¿no? También, en este sentido es el que digo la sensibilidad, pues de no apresurarte, pues, a ponerle etiquetas a todo, sino tomar como tu tiempo, ¿no? Tu espacio para analizar bien la problemática de la persona y conocer las características como completas, ¿no? De la situación. Muy bien. Y bueno, cambiando un poquito del tema, ¿utiliza el DSM-5 o alguna herramienta parecida? No, para nada. Ok. Ok, y regresando al tema de nuevo, ¿cuáles son las enfermedades mentales como que más ha logrado observar? Las que más llegan a consulta son ansiedad y depresión. Más la depresión, la verdad. Especialmente ahorita, durante y después de la pandemia, las quejas de depresiones o las quejas de padecimientos parecidos a la depresión han aumentado mucho, ¿no? Hay mucho aburrimiento en la gente y eso causa mucha depresión. La gente no se siente
¿cómo decirlo? Satisfecha con sus vidas, ¿no? Y con lo que esperaban tener hasta este punto en sus vidas, ¿no? El punto en el que estén. Y eso provoca que estén tristes. También con el aislamiento, me imagino, ¿no? Sí, el aislamiento, o sea, hizo que la gente se da cuenta de lo aislada que está, de lo sola que está, de los pocos vínculos que han formado. Y eso solamente hizo que nos aisláramos más de forma general, ¿no? Ujú. Todos, incluso me parece que ahora con el regreso a la nueva normalidad, ¿no? Ese ha sido uno de los grandes problemas, pues que ya no sabemos mucho establecer contacto con otros en físico, Ujú. ¿no? Ya no sabemos cómo interactuar con otros en la presencialidad. Es bien raro, eso está incómodo, ¿no? A veces. Entonces siento que eso ha causado como que la gente se sienta inadecuada, ¿no? Que la gente sienta, ay, es que soy bien incómodo, es que soy bien raro, es que, ¿qué le voy a decir? ¿Qué digo ahora, no? La gente no sabe ya muy bien cómo interactuar y en parte es por el aislamiento y también por la forma que ha tomado la sociedad ahora con las redes sociales y demás, me parece. Entonces, ¿qué cree usted que causa la enfermedad mental? ¿Qué causa la enfermedad mental? Eso sí, no lo puedo responder yo porque va a depender va a depender de cada persona, va a depender de cada caso, porque por ejemplo, aunque, por así decirlo, ¿no? Aunque a ustedes tres se les diagnostique con depresión, el origen de esa depresión va a ser distinto para cada uno, e incluso el cómo se manifiesta esa depresión va a ser distinto para cada uno, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hablar de un origen, ni siquiera de un solo origen, ¿no? Para una sola persona, de un trastorno, sino que es más bien pues multifactorial, ¿no? Habrá diferentes cosas en la vida de una persona, desde su historia del desarrollo, sus características genéticas incluso, ¿no? O sea, el temperamento, este tipo de cosas pues que difieren de cada uno y que vienen del nacimiento, van a determinar de diferentes maneras, o sea, los trastornos que pueden aparecer o no en cada quien. Entonces eso siempre va a depender de cada uno. Muy bien, entonces considera que existen múltiples como factores Sí. que generan como las distintas patologías que existen. Sí. Perfecto. Al momento de cuando dan un diagnóstico, ¿cómo